Hola, mi nombre es Felipe Coros, soy ingeniero y miembro del subcomité técnico de INACAL y hoy hablaremos un poco de las diferencias sobre respiradores y mascarillas. Por ende, se entiende que del área usuaria existen muchas dudas en las cuales me encantaría poder aportar y poder apoyarlas para poder resolver. Entonces cuenten conmigo en el conocimiento que uno puede tener y estaré acá para atender preguntas. Mientras tanto, sale eso, yo les voy a ir explicando un poco a rasgos generales cuáles son las diferencias propiamente tal. En el caso acá, en esta mesa, son todas de demostración, nada es para utilizar después, son todas de demostración. Tenemos respiradores quirúrgicos que tienen forma de copa, que estos son los que más conocemos en verdad, los respiradores de copa, y tienes respiradores quirúrgicos en forma de pato. ¿Existen otros tipos de respiradores quirúrgicos? Sí, pero en esta oportunidad tenemos estos dos. En esta columna tú tienes lo que son respiradores industriales. Tienes respiradores en formato Volt, tienes respiradores en formato copa. Tienes normativas diferentes en esta mesa. Tienes los que son FFP2, que se rigen por la N149, tienes la KN95, que se rige por la GB2626, y tienes la que más conocemos nosotros, que es la N95. Hay que aclarar varios aspectos acá. ¿Existen N95 de este formato? Sí, existen. ¿Existen KN95 en formato copa? También existen. Entonces, no hay que asociar una KN95 o una N95 a su forma. Son diferentes normativas a lo que se asocia y formas. ¿Y por qué existen diferentes formas? Porque no todos los usuarios somos iguales. Todos tenemos diferentes facciones. Por ende, en una entidad de salud siempre tiene que existir, en tiempos de emergencia es un poco diferente, ya lo vamos a conversar, pero siempre tiene que existir un área que se llama área de prueba de respiradores, donde uno asiste como personal médico y, por ejemplo, vamos a decir, yo Felipe asisto y digo, me pruebo estos 3 tipos de respiradores o más de los que hayan disponibles. Los pruebo, hago las pruebas de ajuste en esa institución que se hacen una vez al año y determinas qué respirador le ajusta a Felipe. Por eso un respirador que le ajuste a Felipe puede ser diferente a un respirador que le ajuste a otra persona. Entonces, en tiempos de emergencia, ¿qué sucede? Que existe una escasez de respiradores. Por ende, no tenemos disponibles todos los respiradores que uno quisiera. Por eso las pruebas de ajuste se suspenden y son pruebas de ajuste en el momento. Son como en el ajuste inmediato. Por ende, las usuarias tienen que hacer esas pruebas y si los respiradores no lo ajustan, tienen que buscar las alternativas. Porque no por utilizar un respirador de copa quiere decir que uno va a estar protegido si es que no se lo coloca correctamente. Por ejemplo, uno de los errores que nosotros podemos ver es personal que tiene vello facial que utiliza respiradores de copa. Utilizar con vello facial está recomendado que no se haga. ¿Por qué? Porque no realizas el sello. Por eso ese personal debe utilizar otro tipo de respiradores. Por eso existen diferentes formas asociadas. Pero lo importante que es hoy en la emergencia, lo importante es de que la usuaria entienda de que el nivel de filtración de partículas asociado está con la normativa asociada y que lo que necesitamos para el COVID-19, que es la emergencia de hoy, es una filtración del 94% a más. ¿Por qué digo 94%? Porque la FFP2, que es la normativa que rige Europa, que es la N149, indica 94%. La KN95, N95 y otras es 95%. Tú tienes respiradores de 90% de filtración, 95% de filtración, 100% de filtración. Se ha demostrado que 95% a más está bien. Entonces tenemos que ver qué hay disponible en el mercado hoy. Acá Judith Zúñiga nos consulta ¿cuál es el comentario acerca de los respiradores con filtros industriales? Creo que se refiere a las máscaras grandes que tienen válvulas. Esos respiradores son recomendaciones de respiradores equivalentes cuando existen.
hay que tener claro que esos respiradores con válvula, que si mal no lo recuerdo son los electroestáticos, esos respiradores pueden ser reprocesados, también porque son de Hebe, entonces tienen que entrar a una central de esterilización y ser reprocesados. Lo que tenemos que cuidar mucho, a todo nivel, son los niveles de filtración, porque esos respiradores tienen filtros, pero esos filtros pueden ser 90, 95 o 100. Entonces hay que tener mucho cuidado con los filtros que uno tiene. Pero sí, efectivamente hay una recomendación de la CDC mundial donde tú puedes usar ese tipo de respiradores para ciertos campos, porque hay que entender que un respirador te protege del ambiente hacia ti. Por ende, si tú estás en un lugar donde estás expuesto a aerosoles y estás expuesto en un área estéril o en una sala de operaciones, debes utilizar cierto tipo de respiradores. De lo contrario, puedes utilizar lo que son mascarillas. Porque la mascarilla, lo que hay que entender es que protege de que tú no contamines el ambiente. Acá Carito Alvarado nos consulta, ¿cómo sabemos si son falsas las mascarillas que nos venden? Las N95, KN95 y las comunitarias sobre todo. Eso es una excelente pregunta que se va escuchando cada vez más seguido. Hay que entender que hoy, y es una realidad, hoy han ingresado muchísimos respiradores falsos. Eso es una realidad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas y las entidades de esa sociedad? Hacer una revisión exhaustiva documentaria. Tanto en Perú nosotros tenemos dos normas técnicas que se fueron en abril habilitadas, que es la NTP para mascarillas quirúrgicas y la NTP para respiradores. En esas normativas te dice las pruebas que hay que realizarle a los respiradores. Lamentablemente hoy no tenemos laboratorios que realicen las pruebas a los respiradores, sí a las mascarillas quirúrgicas, pero no a los respiradores. Por ende, lo que nosotros tenemos que hacer es avalarnos de la documentación técnica. ¿Qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, cuando tú tienes una N95 y te dice que es NIOSH, eso es muy fácil porque tú lo buscas en la página web de la CDC y buscas el nombre del fabricante del respirador N95, el código, y si figura, quiere decir que tiene la certificación NIOSH. Si no tiene, quiere decir que lo tienes que descartar. En el caso de las FFP2, tienen que tener una certificación de la Unión Europea que es el CE. Ese certificado es fácilmente validable mandando un correo a la certificadora y decir, hemos recibido este producto que tiene esta certificación, ¿ustedes lo han realizado o no? Y reciben un correo de vuelta que avale eso. Lo que estás garantizando ahí es darle validez al documento que te entregan en físico. Y para el caso de las KN95, que seguían por la GB2626, hay certificadoras que emiten test report, que son los reportes de prueba. Estos reportes de prueba son por certificadoras que tienen links por internet, los cuales tú te ingresas a esos links y con el número del expediente y la clave del expediente que te la tiene que entregar el proveedor de eso, tú descargas directamente de la página ese reporte. Por ende, en ese reporte dice el nombre del fabricante, el modelo, las pruebas realizadas y ves los niveles de filtración. Por ende, tú lo que estás evitando y minimizando son documentaciones falsas que te pueden entregar, tú validándolas. Eso es un trabajo que hay que hacer, porque ¿existen respiradores falsos? Sí, hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de 3M ha generado un departamento, y esto lo pueden validar con sus proveedores de 3M, las casas comerciales, en el cual tienen asistencia. Si ustedes ven un 3M dando vueltas por la calle que alguien le está ofreciendo, le mandan toda esa información al departamento y ellos lo que hacen es revisarlo. Ellos van muy avanzados en esto porque han recibido muchas denuncias de respiradores falsos. Entonces hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque el daño más grande que nosotros podríamos tener es utilizar un respirador de cualquier normativa que sea falso, porque no te está filtrando el virus del COVID-19. Acá Joselito nos consulta sobre las mascarillas FFP1 y FFP3 y dónde se pueden encontrar. Ya, la mascarilla, ojo, eso son respiradores, no son mascarillas. Lo que es FFP1, FFP2 y FFP3 son respiradores
de la Comunidad Europea, que son equivalentes a la N95, a la KN95. Para nosotros, para las equivalentes a la N95 y KN95 es la FFP2. La FFP1 tiene un nivel de filtración menor a 94% que tiene la FFP2. La FFP3 tiene una filtración mayor. En este caso, si hoy tú puedes encontrar disponible una FFP2, FFP3, hay que hacerle la revisión documentaria que estábamos viendo. ¿Dónde encontrar? Siempre hay que tener cuidado con eso, porque tienes que buscar con proveedores que están acostumbrados a trabajar con materiales de este tipo. Porque al final tú, como te tienes que respaldar del proveedor en la parte técnica y solicitar, tienes que estar en buenas manos, por decirlo así, para poder decirle necesito este tipo de información. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado también. Y también hay que tener claro que todo ese tipo de respiradores, hoy por la emergencia y la escasez, tiene que ir enfocado a el sector de salud. Acá nos indican cuál es la diferencia con las mascarillas de tela que se están ahora vendiendo y produciendo incluso en casa. Ya, ahí eso es una pregunta que hay que saber diferenciar. Estos son respiradores y estos son mascarillas. Las mascarillas de tela tienen una recomendación y tienen una guía de fabricación de acuerdo al MINSA. Esas mascarillas, que son equivalentes de uso civil como estas son quirúrgicas, estas tienen otras certificaciones asociadas. Estas mascarillas lo que hacen es proteger de que tú no contamines el ambiente. Por ende, de uso civil y comunitario, está bien utilizar mascarillas de uso civil y comunitario para que todos podamos, cuando salgas a un mercado o salgas, que todos utilicen para que nadie esté contaminando el ambiente. Por ende, nadie tiene riesgo de contaminarse a sí mismo. Linder Pedro consulta sobre las mascarillas de tela Notex. ¿Cuál es su protección? Eso va a depender mucho de, uno, el fabricante, y dos, de si cumple o no con la recomendación que realizó el MINSA en su fabricación. Porque los niveles de filtración se tienen que probar en laboratorios. Esa es una realidad. Pero, ¿filtración de qué? Filtración bacteriana, filtración de partículas. Por ejemplo, los respiradores se guían por la filtración de partículas y el agente de prueba es cloruro de sodio en aerosol. Por ende, hay que hacer unas pruebas. Las mascarillas quirúrgicas se hacen pruebas BFI, que son pruebas de bacterias, y de sangre sintética, son otras certificaciones asociadas. Por ende, donde uno adquiera una mascarilla o un respirador, tiene que estar muy bien sustentado a qué pruebas se está sujetando para que no utilicemos erróneamente mascarillas o respiradores. Acá nos consulta Víctor, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la KN95 y la mascarilla N95 y el respirador N95? Y sucede que nosotros estamos acostumbrados a utilizar N95 porque tiempos previos al COVID era de muy fácil acceso y muy económicas. Hoy, en la situación de emergencia, esos respiradores están en escasez a nivel mundial. Por eso países como Estados Unidos, como Europa y como el mundo ha abierto las puertas a los respiradores equivalentes, que son respiradores KN95, N95, FFP2 y otras normativas. Por ende, las similitudes son los buenos niveles de filtración que tienen. ¿Cuáles son las diferencias? En formas. Pero ojo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú encuentras una KN95 en forma de copa, como tú puedes encontrar una N95 en forma de 3D o fold, que se puede llamar. Entonces, existen esas diferencias, pero se pueden respaldar. Temas de certificaciones también son diferentes porque esto se basa a la NIOSH y las KN95 a la GB 2626, que es la normativa china. Nos preguntan sobre el tiempo de vida de cada mascarilla y respirador. Eso es importante. En tiempos de situación de emergencia se ha permitido, se han tomado varias excepciones por la escasez, que son parte de la estrategia de optimización. El tiempo recomendado de un respirador es de 8 a 12 horas. Eso es lo que se debe recomendar. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender lo siguiente. El filtro de un respirador nosotros no lo vemos,
porque el filtro está al interior. Estos tienen, por ejemplo, 4 capas. Entonces, en las capas se encuentran los filtros, igual que esto. Entonces, el problema grande que nosotros hacemos es, si usamos prolongadamente un respirador, es de que pensamos que nos está protegiendo porque nos ha roto, pero el filtro interno ya caducó y por ende tú no estás protegiéndote del ambiente hacia ti. Nos consultan sobre su cuidado y cómo limpiarlas en caso se pueda utilizar más de una vez. Hay que tener muchísimo cuidado y en eso el documento técnico te da las recomendaciones. La CDC de Estados Unidos te entrega recomendaciones, la sociedad alemana te entrega recomendaciones de cómo tú tienes que mantener en buen cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, tú no puedes tocar con tus manos, recuerden que esto no es de uso posterior, tú no puedes tocar con tus manos estas partes. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes están en situaciones de COVID, donde existe COVID, pacientes de COVID positivo, y en algún momento tú te puedes contaminar y tocas tu respirador así. Por eso, una de las recomendaciones es, cuando tú te lo pones, te lo puedes colocar de esta manera, porque estás con las manos lavadas. Pero cuando te lo retiras, tú por ningún motivo lo tienes que agarrar así. Tú tienes que agarrar desde las pitas de los elásticos hacia adelante. ¿Para qué? Para evitar que tú te lleves la contaminación a otro lado. Si eso es lo que tenemos que evitar, porque el virus, recuerden que tiene un tiempo de vida, o sea, de que se mantienen ciertos materiales. Ingeniero, nos consultan dónde guardarlas en caso las usemos más de una vez. La mejor recomendación es guardarlas en una hoja en un sobre de papel. Y los respiradores con sujetadores plásticos, ¿por dónde los debemos de colocar? Nos consultan sobre cómo colocarnos una mascarilla, por qué lado, por qué parte. Un respirador, y esa es otra de las cosas que uno siempre tiene que exigirle al proveedor, un respirador tiene su manual de instrucciones, llámese así. Por ende, existen recomendaciones, porque cuando tú te pones un respirador, te lo pones con las manos limpias, y tomas los elásticos y los estiras y haces presión hacia atrás. Y un elástico va de arriba y un elástico va abajo. Luego, tú haces la prueba de ajuste acá y exhalas e inhalas para que no exista filtración. De existir filtración por este lado, al exhalar, ajustas la parte de metal. En este caso, también lo mismo acá. En el caso de las KN95, las usuarias lo que suelen decir es no me ajusta. Claro, cuando tú tienes que intentar, hay alternativas, por ejemplo, que también para las mascarillas, pero en el caso de los respiradores, que tú puedes hacer este nudo. Estos son situaciones de emergencia, entendemos. Y con esto tú lo que estás generando es que el ajuste sea mejor. De todas maneras, si es que ese ajuste no es el necesario, uno tiene que buscar otro tipo de respirador, porque sí es importante tener el ajuste a la cara para evitar las filtraciones tanto de afuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. Nos consultan sobre la diferencia entre la N95 blanca y la N95 verde. Esa es una excelente pregunta que todo el mundo la puede tener. Estos son respiradores quirúrgicos. Estos son respiradores industriales. La gente se suele alarmar cuando dice: me entregaron un respirador industrial y yo trabajo en un centro de salud o en un hospital. No hay por qué alarmarse. Los respiradores industriales, si tienen las normativas asociadas y las certificaciones, cumplen con la emergencia, que es evitar que uno se contamine del COVID-19, porque tanto, voy a tomar esto acá y lo voy a poner acá, tanto el respirador industrial como el respirador quirúrgico tienen una eficiencia de filtrado del 95%. ¿Cuál es la diferencia entre el respirador quirúrgico y el respirador industrial? Es de que el respirador quirúrgico tiene otras pruebas asociadas. Por ejemplo, la prueba del BFI, que es la filtración de bacterias. Tienes la filtración acerca de la sangre sintética. Tienes otras pruebas asociadas que están mencionadas claramente, pero que son
solamente necesarias cuando un usuario está expuesto a aerosoles y se encuentra en un área donde en un área estéril. De no existir respiradores médicos o quirúrgicos, utiliza un respirador industrial. La única recomendación adicional que se hace es utilizar un protector facial. Entonces tú puedes utilizar un respirador industrial que te está cubriendo sobre el COVID-19 y le das esta protección para los fluidos. Entonces estás haciendo el reemplazo del material o del EPP que se encuentra escaso hoy. Queremos agradecer a las casi 2.000 personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy día y agradecer al ingeniero Felipe Coros por esta oportunidad de explicarnos tan concisamente las mascarillas y los respiradores. Es importante, yo les agradezco esta oportunidad, es importante que las usuarias tengan las dudas, tengan las preguntas, porque toda pregunta tiene una respuesta técnica. Nosotros tenemos que separar la percepción de la parte técnica. Hoy tenemos en la parte técnica que son equivalentes a través de documentos técnicos tanto nacionales como normativas internacionales, que todos estos respiradores son equivalentes y eso es lo que le da la seguridad al usuario. Les agradezco mucho y espero cualquier pregunta, duda, aquí voy a estar. Muchas gracias.